¿Y si te dijera que ese picazón que no te deja dormir, esa comezón insistente que quizás atribuyes a la piel seca o a cosas de la edad, podría ser una señal de alerta de algo mucho más serio? Suena inquietante, y es importante que le prestemos atención. Soy el Dr. Manuel Salazar, nefrólogo, y dedico mi vida a la salud de nuestros adultos mayores. Hoy quiero darte una advertencia que todos los médicos quisiéramos que la gente conociera. Existe un peligro silencioso que muchos ignoran, una señal de auxilio que tu propio cuerpo te envía. Una simple picazón, cuando aparece de forma persistente en 3 lugares muy específicos, puede ser uno de los primeros avisos de una enfermedad grave que está avanzando sin que te des cuenta. Hoy te revelo los 3 lugares del cuerpo donde una comezón intensa es una bandera roja que nunca, pero nunca, debes ignorar, sobre todo si ya pasaste los 50 o 60 años. Quédate conmigo, porque entender esto a tiempo puede ser la diferencia entre una vida larga y saludable y un diagnóstico que llega demasiado tarde. A lo largo de mis años como médico, he visto historias que pudieron tener un final muy diferente. Pacientes que llegan a mi consulta con un daño en sus riñones casi irreversible o con problemas del hígado tan avanzados que las opciones de tratamiento son pocas. Y cuando revisamos su historia, a menudo encontramos un síntoma en común que fue ignorado por meses, a veces por años, una picazón que no se iba con nada. La mayoría pensamos que la picazón viene de algo externo, la picadura de un insecto, alergia a una crema nueva o el roce de una tela. Y sí, muchas veces es así de simple. Pero tenemos que entender que nuestra piel es como un espejo de lo que pasa dentro. Es un órgano gigante que puede reflejar la salud de nuestros sistemas más profundos. Cuando los órganos que limpian nuestro cuerpo, como el hígado y los riñones, empiezan a fallar, no siempre duelen. A veces envían señales sutiles, y una de las más comunes es una picazón que no tiene una causa lógica en la superficie. Es como la luz de revisor motor en el tablero de tu cuerpo. Y hoy vas a aprender a interpretarla. El primer lugar que debe levantar sospechas es quizás uno de los más extraños: las palmas de las manos y las plantas de los pies. Si sientes una picazón intensa, profunda, casi como si viniera de adentro y que empeora mucho durante la noche, eso es una bandera roja gigante. Hablo de una comezón que no se alivia al rascarte porque no hay nada en la superficie. Puedes mirar tus manos y pies y no ver absolutamente nada, ni sarpullido, ni ronchas, ni resequedad, pero la sensación es insoportable. Este tipo de picazón se conoce como prurito colestásico. ¿Qué está pasando aquí? Tu hígado es la planta de tratamiento de tu cuerpo. Produce bilis para la digestión y a través de ella elimina desechos. Cuando el hígado está enfermo o sus conductos se obstruyen, ese flujo se interrumpe. Ciertas sustancias que deberían eliminarse, como las sales biliares, se acumulan en la sangre. Hoy sabemos que es un proceso complejo, donde varios compuestos terminan irritando los nervios de la piel desde el interior. Por razones que aún se estudian, esta irritación se siente con especial fuerza en las palmas y las plantas. Ignorar esta señal puede retrasar el diagnóstico de una enfermedad hepática subyacente hasta que éste se encuentre en una fase avanzada, como una cirrosis o una insuficiencia hepática. Si sientes esta picazón inexplicable en manos y pies, no vayas a la farmacia a por otra crema. Pide una cita con tu médico y solicita un análisis de sangre para ver cómo está funcionando tu hígado. Imagina esta escena, porque la he visto muchas veces en mi consulta. Una persona, llamémosla Carlos, de 65 años, empieza a sentir una comezón terrible en las piernas por la noche. No lo deja dormir. Se rasca hasta lastimarse. Su familia le dice: «Papá, es por la edad, la piel se reseca, ponte esta crema». Carlos prueba una crema, luego otra y otra más. Gasta dinero en lociones que no le sirven de nada. La picazón sigue ahí, enloquecedora, constante. Lo que Carlos y su familia no saben
es que esa picazón no tiene que ver con la resequedad. Es un grito de auxilio de sus riñones que están fallando en silencio. Han dejado de filtrar bien las toxinas de la sangre. Este segundo tipo de picazón no se limita a un solo lugar, pero su naturaleza es inconfundible. Es una comezón generalizada que va y viene, pero que a menudo se siente con más fuerza en la espalda, el pecho y las piernas. Se conoce como prurito urémico. Cuando los riñones, nuestros filtros, empiezan a fallar, la urea y otros desechos que normalmente se van en la orina se acumulan en la sangre. Esta acumulación y el desequilibrio de minerales como el calcio y el fósforo irritan las terminaciones nerviosas desde adentro hacia afuera. En casos muy avanzados, incluso se puede llegar a ver un polvillo blanco sobre la piel conocido como escarcha urémica, que son cristales de urea. Lo más peligroso de la enfermedad renal crónica es que es un asesino silencioso. Puedes perder una parte importante de tu función renal sin tener síntomas claros hasta que aparecen señales como esta picazón insoportable, la fatiga o la hinchazón. Si sufres de una picazón por todo el cuerpo que no mejora y se siente profunda, especialmente si tienes presión alta o diabetes, es fundamental que consultes a un médico. Un simple análisis de sangre y de orina puede detectar un problema renal a tiempo. El tercer lugar es el más engañoso, porque es pequeño y localizado. Hablo de una picazón persistente en un único punto de tu cuerpo. Puede ser un lunar que de repente empieza a picar, una mancha pequeña y áspera que no se va, o una heridita que parece no sanar nunca y que siempre pica. Muchos lo descartan pensando, seguro me rozó algo, o es solo un granito. Pero esta picazón localizada puede ser una de las primeras señales de un cáncer de piel, como el carcinoma de células basales, o el más peligroso, el melanoma. ¿Por qué pica? Las células cancerosas, al crecer de forma descontrolada, pueden liberar sustancias que irritan las fibras nerviosas de la piel a su alrededor. A veces, la picazón aparece incluso antes de que los cambios en la lesión sean muy evidentes. Seguramente has oído hablar de la regla del ABCDE para revisar lunares: asimetría, bordes, color, diámetro y evolución. Pues bien, yo le añadiría la P de picazón. La regla aquí es simple. Cualquier lesión nueva en la piel que pique, sangre, cambie de forma o no sane en unas pocas semanas, debe ser evaluada por un dermatólogo. Si un lunar que ya tenías empieza a picar sin motivo, es una señal para pedir una cita médica sin demora. No lo pospongas. Ahora, quizás te preguntes, ¿por qué mis órganos llegarían a fallar de esa manera? En mi experiencia como nefrólogo, he visto que a menudo saboteamos nuestra salud con venenos cotidianos que consumimos pensando que son inofensivos. Por ejemplo, muchas personas abusan de los analgésicos de venta libre, como el ibuprofeno o el diclofenaco para dolores crónicos. Estos medicamentos, llamados AINES, pueden pisar la manguera de sangre que llega a tus riñones, causando daño silencioso con el tiempo. Si dependes de estas pastillas a diario, podrías estar provocando ese fallo renal que luego se manifiesta como picazón en la espalda y piernas. Otro gran enemigo es el azúcar y las harinas refinadas. Este dúo es el principal responsable de la diabetes tipo 2, la causa número 1 de insuficiencia renal en el mundo. El azúcar literalmente carameliza los filtros de tus riñones, destruyéndolos poco a poco. Incluso el sedentarismo es un veneno. Tus riñones dependen de un flujo de sangre potente. Si no te mueves, la sangre se vuelve perezosa, como un charco estancado, facilitando la aparición de hipertensión y diabetes. Entender esto es vital, porque la picazón es el síntoma final de un proceso que comenzó mucho antes en tu cocina o en tu botiquín. Sé que lo que acabamos de hablar es alarmante. Es normal que ahora mismo estés repasando mentalmente cada pequeña picazón que has sentido últimamente. Pero antes de que el pánico se instale, quiero que respires profundo,
porque la clave no es vivir con miedo, sino con conocimiento. La inmensa mayoría de las picazones son por causas benignas. La más común, sobre todo en adultos mayores, es la piel seca o cirrosis. Con la edad, la piel pierde su capacidad para retener agua. Otras causas frecuentes son las alergias, el estrés o las dermatitis. Aquí tienes unos consejos prácticos para las picazones comunes. 1. Bebe suficiente agua. 2. Usa jabones suaves, sin perfumes. 3. Prefiere la ropa de algodón. 4. Después de la ducha, con la piel aún húmeda, aplica una buena crema hidratante. 5. Evita rascarte con las uñas. Mejor presiona suavemente o aplica compresas frías. ¿Cuándo debes preocuparte de verdad? Consulta a tu médico si la picazón dura más de 2 semanas. Es tan intensa que no te deja dormir. No mejora con cuidados básicos. Viene acompañada de cansancio extremo, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos o un color amarillento en la piel o los ojos. Mi intención hoy no es que vivas con miedo a cada pequeña comezón, sino darte el poder que da el conocimiento. Recapitulemos rápidamente. 1. Picazón intensa en palmas y plantas, sobre todo de noche. Piensa en el hígado. 2. Picazón generalizada y desesperante en torso y piernas. Piensa en los riñones. 3. Picazón en un solo punto sobre un lunar o mancha. Piensa en el cáncer de piel. Tu cuerpo te habla. Aprende a escucharlo. No ignores estas señales pensando que son cosas de la edad. Un simple análisis de sangre puede ser la diferencia entre detectar un problema grave a tiempo, cuando es tratable, o enfrentarse a una situación mucho más complicada que se pudo haber prevenido. No permitas que una medicina basada solo en tratar síntomas superficiales te aleje de la causa raíz. Sé un paciente informado, cuestiona. Y si algo no se siente bien, busca una evaluación médica completa, no solo una crema más. Si esta información te ha parecido útil y te ha abierto los ojos, te pido un pequeño favor que ayuda muchísimo a que este mensaje de salud llegue a más personas. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Comparte este video con tus padres, tus abuelos o tus amigos. Un simple clic puede iniciar una conversación que de verdad salve una vida. Recuerda, tus órganos trabajan sin descanso por ti cada segundo. Devuélveles el favor con decisiones conscientes. Soy el Dr. Manuel Salazar y tu bienestar es mi prioridad. Cuídate mucho y sobre todo, cuídate con sabiduría. Nos vemos en el próximo video.